Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video súper interesante y muy útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2023. El día de hoy vamos a estudiar estas 100 preguntas cívicas, las cuales les van a tocar a los primeros dos grupos, que son 50-20 y 55-15. Estos dos grupos se tienen que aprender las 100 preguntas cívicas y ahora las vamos a estudiar de una manera un poco más avanzada. Vamos a revolver todas las preguntas. El propósito de esta práctica es no acostumbrarnos siempre a escucharlas en orden. Así de que si te interesa este video, quédate hasta el final porque va a ser súper útil. Recuerden, esta práctica va a ser un nivel intermedio. Aquí en la pantalla les voy a poner el texto de la pregunta y la respuesta. Es súper importante de que repitamos la pregunta y la respuesta en voz alta. Así si las leemos continuamente, nos las vamos a memorizar muchísimo más rápido. Si tú no sabes qué preguntas te van a tocar, si las 100 o las 20 preguntas, aquí arribita te voy a dejar un video donde explico todo a detalle. Sin nada más que decirles, hay que concentrarnos y hay que comenzar a estudiar estas preguntas. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra. Libertad de expresión, libertad de palabra. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. James Madison. James Madison. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana. Luisiana.
Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Menciona una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. La Guerra Civil. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. Secretario de Agricultura y Secretario de Comercio. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Menciona uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Menciona un estado que tiene frontera con México. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. California. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. Menciona dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Menciona dos días feriados en los Estados Unidos. Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson.
¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Y él luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico.
Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Menciona un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno y define el gobierno. Establece el gobierno, define el gobierno. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países. Renunciar a la lealtad de otros países. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Y él era un diplomático americano. Diplomático americano. Menciona un problema que condujo a la guerra civil. Menciona un problema
que condujo a la guerra civil. La esclavitud. Esclavitud. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que ustedes se encuentren. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. Había 3 estados originales. Nombra 3. Había 13 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington.
Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Da el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. Muy bien, ya estamos a la mitad de la práctica. ¿Qué tal les parece? Si te está gustando este contenido, por favor, regálame tu like. Y si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para que la próxima que esté en vivo, YouTube te avise que tenemos una práctica en vivo. Al igual, si tienes alguna preguntita, déjamela aquí abajito en los comentarios y yo con mucho gusto te la voy a contestar. Continuemos con la segunda parte de este video. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Y aquí las respuestas van a variar dependiendo de dónde se encuentren. En la descripción de todos los videos les dejo el link de dónde encontrar esta información. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Kevin McCarthy. Kevin McCarthy. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿De cuántos años es el término de elección
de un presidente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuela y educación. Proveer escuela y educación. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben de obedecer la ley. Todos deben de obedecer la ley. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6 años. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que se encuentren. Aquí en la descripción les dejo los links donde pueden encontrar todas las respuestas. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes?
435. 435. Da el nombre de su representante a nivel nacional. Da el nombre de su representante a nivel nacional. Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que se encuentren. Aquí en la descripción les dejo los links de cómo encontrar estas respuestas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes. Revisa las leyes, explica las leyes. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Demócrata. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Muy bien, y así de sencillo hemos terminado la práctica del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Recuerden que es súper importante estar repitiendo estos audios y estos videos para así memorizar estas 100 preguntas cívicas. Una vez más, si tú no sabes qué preguntas te van a tocar el día de tu entrevista, aquí arribita te dejo el video donde explico todo a detalle. Ya para terminar y despedirme, les quiero mandar muchísimos saludos a toda la gente que me ha dejado en los comentarios de que ya pasaron su entrevista. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Ustedes son un claro ejemplo de que la constancia del estudio es la clave del éxito. Y a toda la gente que está estudiando este canal, hay que seguir echándole ganas, que créanmelo que sí se puede. Nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.